Buenas tardes si nos sigues desde España y Portugal y buenos días si lo haces desde América Latina. Bienvenidos todos a la sesión 7 de nuestro ciclo de formación online en equipos de EDAR. Esta semana nuestra parada la hacemos en los sistemas de agitación de nuestras EDAR, el corazón silencioso que garantiza la eficiencia de nuestro proceso. Y lo hacemos hablando de diseño, instalación, operación y mantenimiento con la empresa Iberospec, una empresa española con 11 años de antigüedad que opera en toda la península ibérica. Iberospec representa en exclusiva a fabricantes líderes mundiales de equipos relacionados con la depuración. Y hoy nos acompaña su director de desarrollo de negocio, Íñigo Sanz Fernández. Íñigo lleva más de 27 años trabajando en empresas suministradoras de equipos y soluciones para las instalaciones de depuración de todo el mundo y en paralelo con esta actividad es profesor asociado universitario en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales del ICAI de la Universidad Pontífica Comillas de Madrid, donde está realizando su tesis doctoral en el laboratorio de fluidodinámica. Por tanto, hoy podemos decir que contamos con un verdadero experto en el ámbito de la agitación. Recordaros que tras la formación de 45 minutos dispondremos de una ronda de preguntas para resolver todas vuestras dudas totalmente en directo. Y en cuanto a las dudas y preguntas, para nuestro invitado las podéis dejar en el chat con el signo de interrogación y el sistema las clasifica de forma automática. Las ponencias y los catálogos de hoy los tenéis en la pestaña de archivos compartidos junto al chat. Y también indicaros que durante el evento, como siempre, mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis y además vamos a lanzar varias encuestas rápidas, por tanto os pedimos la máxima colaboración. Y ahora sí, sin más dilación, doy paso a Íñigo Sanz. Adelante, Íñigo, bienvenido, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, José Miguel, por la presentación y muchas gracias a aguaresiduales.info pues, por permitirnos hoy compartir este rato con todos vosotros y tratar de abordar esos criterios de selección de equipos, los errores más comunes, lo que es la puesta en marcha, las claves para garantizar una agitación eficaz pues, durante toda la vida útil de estas instalaciones. Estupendo, pues un placer teneros aquí, Íñigo, y adelante cuando quieras. Muy bien, pues vamos a empezar. Os voy a comentar. Ya estoy viendo la lista que veo ya por ahí viejos conocidos de estos 27 años. Aquí somos casi una gran familia, donde más o menos yo creo que ya casi nos conocemos todos. Pero bueno, yo voy a intentar partir de lo que es la experiencia que he vivido y sobre todo compartir pues esas situaciones que yo creo que nos han hecho pensar y muchas veces esas soluciones que se podrían tener o cómo se podrían haber evitado. Vamos a tener una pequeña introducción. Luego veremos lo que sería una parte de pues, conceptos básicos, de lo que es la mezcla, agitación, los tipos que puede haber. Luego veremos que dentro del mercado hay muchos, pero muchísimos tipos de agitadores. Yo creo que todos los fabricantes pues, tienen algo que decir y algo que opinar. Veremos lo que es la parte del diseño de agitación y veremos pues, esas consideraciones básicas que casi nos pueden ayudar o por lo menos nos pueden dar pistas de qué es lo que está pasando o qué es lo que no se ha hecho o se ha hecho bien, porque muchas veces no todo es tan malo y muchas veces pues, se hacen las cosas bien. Muy bien, pues nos vamos a empezar a introducirnos y realmente, como has dicho antes, José Miguel, realmente sabemos cuánto influye el sistema de agitación, ese proceso silencioso que tenemos en nuestras EDARes, en nuestras setups, en nuestras EDARIs, es decir, en todas esas instalaciones de tratamiento de agua. Hoy nos vamos a adentrar más en lo que es la EDAR. Podríamos otro día hablar tranquilamente del tema de las aguas industriales, pero bueno. Entonces, ese proceso que es la agitación muchas veces provoca muchos condicionantes en la parte de ingeniería, en la parte de diseño del tipo de balsa, en la parte de diseño de los accesorios y luego, sobre todo, a la hora de pagar la factura, pues los consumos energéticos, aunque muchas veces se dice, bueno, pues la estación depuradora, pues lo que gasta son los compresores de aire, toda parte de, que es lo que hace ruido, pero la agitación es ese consumo oculto. El agitador suele estar bajo el agua, no se suele ver. Hay veces que se ve el motor no suele hacer mucho ruido, no es como un gran compresor que está en esos niveles de decibelios. Y también, pues lo importante que es luego de cara a la operación y el mantenimiento, pues cuando vas a inspeccionar ese agitador, pues si estaba bajo el agua, qué es lo que te vas a encontrar o
muchas veces que o no te lo encuentras, porque a veces que tiras del cable izado para arriba y pues al final no queda nada abajo. Entonces eso es muy importante. Y junto a este pequeño comentario aparecen ya dos imágenes y lo que aparece son dos hélices de barco. Es decir, la agitación como tal parte de la náutica. Entonces, y también parte de conceptos de aeronáutica. Es decir, aquí somos un poco hermanos de esos fluidos. Simplemente tengamos en cuenta que hace casi 200 años, en 1839, se empezaron a ubicar hélices como tal en los barcos. Los primeros fueron en Gran Bretaña. El primero fue el SS Archimedes. Precisamente lo llamaron Arquímedes por el tornillo de Arquímedes. Y ya esos barcos pasaron de tener otro tipo de impulsión pues por tener hélices. ¿Qué pasa? Que esos barcos iban con sus hélices y, claro, un barco cuando está navegando, pues la hélice pues empuja, el barco avanza a la velocidad de los nudos que pueda llevar. Cuando el barco está amarrado en el muelle, si las hélices entran en marcha, claro, el barco tiene una amarra, una serie de amarras, los largos, los cortos de proa, de popa, pero la hélice en funcionamiento va a provocar un movimiento del fluido en sentido contrario. Bueno, pues este proceso lo observaron unos británicos a principios del siglo pasado, concretamente en la ciudad de Londres, en los muelles del Támesis, y estamos hablando de los señores Edward Arden y Wellham Lockett, que podía haberse dedicado a vender taquillas, por el nombre, pues no, pues Lockett se dedicó a diseñar agitadores para lo que era la depuradora de Beckton, que es como la China en Madrid, pero en Londres es una depuradora que tiene más de 100 años y donde se ha habido una evolución. Entonces, estos señores vieron que agitando el agua usando hélices, pues mejoraban sus procesos y que eso funcionaba. Si esto fue en el año 1914 en Londres, en Beckton, ya en el año 1929 en España, en la China, la depuradora de Madrid, pues la depuradora Decana, la que más antigüedad tiene, que es otro auténtico museo, pues ya se empezó a probar estos sistemas y en concreto ya en el año 1937 en Reus es cuando ya se empezó a utilizar definitivamente los procesos de agitación en depuración. Claro, en esta evolución de estos ya casi 100 años, el uso ha ido variando. Claro, no es lo mismo un tipo de agitador que otro porque las aplicaciones van a variar considerablemente. Hablamos de hélices que pueden simularse bastante a hélices marinas, hélices que ya son más tipo pues el ventilador que podemos tener en el techo de nuestra oficina. Ya estamos hablando también de conceptos de aerodinámica, cómo mejorar esa transmisión de las palabras, porque al final, no nos equivoquemos, la hélice como tal es una turbomáquina, una más. La diferencia que una turbina, un compresor, una bomba, pues tiene ese órgano de agitación que gira dentro de un volumen de control, pero en este caso, pues esa hélice que se está girando, está agitando dentro de una balsa, que está dentro de un fluido, o está homogeneizando unos gases, o lo que esté haciendo. Es decir, al final, la diferencia está en el tamaño, el volumen de control, y qué es lo que queremos agitar, homogeneizar o mezclar, que nos va a condicionar la velocidad. Entonces, claro, no es lo mismo estar con un tanque de ecualización, en un tanque anaerobio, un tanque anóxico o un proceso de lodos activos. Es decir, muchas variedades de procesos y muchas opciones. Claro, el que se depure bien o no se depure bien, o se mezcle bien o no se mezcle bien, al final se nos va en el rendimiento. Las imágenes que van a ir apareciendo durante mi ponencia, va a haber hélices de todo tipo, tamaños y colores. Conceptos verticales, horizontales, de lado. Al final, cada desarrollo tiene un sentido, o sea, no está hecho al azar, hay una evolución, pero afortunadamente la evolución científica va avanzando y ya muchas instalaciones que se hacían un poco por prueba y error, pues ahora gracias a los sistemas de computerización de fluidodinámica, pues los famosos CFDs, pues podemos simular pues con un número invertir un número de horas, pues hacer esos mallados y ver que efectivamente eso que nuestro ojo puede ver o que creemos que estamos viendo, porque al final nosotros estamos viendo la superficie de esa balsa. Nosotros no sabemos lo que está pasando a 3 metros de profundidad ni a 4 metros. Aunque lo bajemos con una cámara, pues no se verá nada. Entonces, eso se puede simular y entonces a día de hoy ya tenemos la tecnología, pues poder simular y también, pues en paralelo, podemos hacer ensayos a escala en tanques de vidrio,
con agua limpia, usando trazadores, pues para hacer también verificaciones de esas pruebas que realmente están agitando. Es decir, toda esta teoría o todos estos conceptos a día de hoy ya se pueden verificar y eso es muy importante. Pues ya no es el decir, oye, mira, lo instalo y esto funciona y vamos a hacer un poco un brindis. No, hombre, no, esto se puede mostrar incluso por anticipado. Claro, de opciones de mezcla que hablábamos antes, claro, podemos homogenizar, pues tenemos que compensar, tenemos una entrada a una instalación donde hay un fluido que aporta que no es homogéneo, pues tenemos esos grandes tanques de homogenización donde queremos que el resto de nuestro proceso ya siga una línea, pues habrá que homogeneizar, pues igualar tanto concentración como temperatura. Pues de hecho, el poder homogeneizar temperatura al final va a ser una de las pruebas de verificar que efectivamente estamos homogeneizando bien. Claro, si yo tengo un tanque que tenga 8 metros de profundidad, se ha estratificado el fluido en distintas partes con distintas temperaturas, yo sé que he homogeneizado bien cuando se iguala la temperatura. Pero también querré tener en otro tipo de instalación, pues partículas sólidas en suspensión, pues tendré esos procesos de suspensión. O también querré emulsionar o polimerizar. O también querré introducir un gas en ese líquido y lo querré dispersar. O también querré mejorar la transferencia de calor en la materia. Es decir, procesos va a haber muchos. La clave está en usar la hélice correcta o el dispositivo más adecuado. Este esquema sería, de los muchos que hay en el mercado, el típico esquema de una instalación de depuradores de aguas residuales, la EDAR, donde aparecen distintos puntos donde puede haber agitación. Pero es que puede haber más, o sea, podría haber agitación en tanques de ecualización, homogenización, selectores, en procesos biológicos, agitación de fangos, mezclas químicas. Pero, por ejemplo, una zona donde también se ponen agitadores, aunque no se suele poner, pues es en los pozos de gruesos, justo al lado de las bombas de entrada, pues se pone un pequeño agitador que lo que hace es que genera una pequeña premezcla, un pequeño... vamos a decir, un pequeño vórtice para arrancar antes de la bomba. Pues así facilita. Es decir, al final el agitador como tal, podemos decir que podría ser un complemento o un aliado ideal pues, para nuestro sistema. Es decir, al final se trata de, como he dicho antes, intentar optimizar el consumo energético e intentar facilitar el proceso y el uso de los equipos. Tipos. Vamos a ir viendo tanto esquemas como imágenes. Pues hemos empezado hablando de la hélice del SS Archimedes desde el 1839. Pues la típica hélice, pues vamos a ver concepto horizontal. Pues en este caso, motor sumergido con una hélice de un tipo pues que va pues, para homogeneizar, suspender. Pero es que puede que esa hélice, en vez de estar en horizontal, esté en vertical. Pues ya tenemos una hélice más larga que podría ser pues, parecida pues, al típico ventilador de techo. En instalación, pues un eje vertical, un motor reductor, un motor en la parte superior y esto está agitando. O en vez de tener una hélice más estrecha, una hélice más gorda, que además de agitar, pues podría también introducir una aireación, típico aireador superficial. Claro, en esta presentación vamos a mezclar a veces conceptos de agitación y aireación. No pueden ir por separado. Es decir, habrá veces que agitemos y aireemos y a veces que aireemos y agitemos. Es decir, los flujos que tienen estos fluidos, pues al final van de la mano. También, pues ya introducimos pues aquí un concepto que luego hablaremos más en detalle, pues lo que son agitadores hiperboloicos, que tiene esa forma de hiperboloide, que tiene pues unas peculiaridades que la ciencia, pues en estos últimos 30 años, poco a poco va aplicando pues a cada instalación. Aquí, en esta imagen, hay 5 agitadores sumergibles horizontales de distintas marcas. Yo creo que cada uno que esté viendo la imagen sabrá perfectamente de qué marca estamos hablando. Yo me la sé, porque yo creo que he trabajado en un par de las empresas en las que aparecen aquí. Vemos de todo. Vemos desde, pues aquí veríamos el típico motor con un multiplicador, pues con su hélice de un tipo. Pues efectivamente, pues esto va a estar sumergido, vemos una entrada de cable, ahí habrá pues un multiplicador con un cárter de aceite, pues que tendrá unos criterios de mantenimiento. Luego podemos ver equipos más compactos pues, que podrían ser pues, considerados como bombas de recirculación. Bueno, pues al final se ha puesto un anillo que permite pues, ese volumen de control, motores sumergidos, o incluso ya también vamos a motores ya de magnetización permanente, motores de alta velocidad, de alto rendimiento, ¿no? Pues al final se trata de mover la hélice. Hélices que las hay de 2, de 3,
palas, hélices que las he visto yo pues de plástico, de acero inoxidable, de acero al carbono, materiales especiales, con sistemas de algún tipo de cubrimiento pues con algún tipo de espesor pues para aplicaciones más especiales. Aquí veríamos otro tipo de hélices, pues en este caso pues serían agitación, pues para homogenizaciones, mezclas. En este caso todo serían motorizaciones superiores, motorizaciones en seco. En la diapositiva anterior eran motorizaciones sumergidas. Aquí veríamos, por ejemplo, un agitador horizontal de entrada lateral donde el motor está en seco con una reductora. Bueno, pues es otro tipo de aplicación. Es decir, aquí imaginación al poder. Y en el centro de la imagen veríamos un agitador de palas, motor vertical, y ya mezclamos conceptos de hidrodinámica, fluidodinámica, aeronáutica. Es decir, aquí ya el perfil de la pala ya nos puede recordar incluso pues al perfil del ala de un avión comercial. Podría recordar nosotros, pues yo qué sé, las aletas de una tortuga, pues también tienen un parecido con la naturaleza. Y en este que vemos aquí a la derecha, pues sería pues para una instalación de fangos activos. Siguen con el criterio aerodinámico que pueden tener las alas de los aviones, y si alguno de vosotros ha cogido alguna vez últimamente un avión y ha visto el ala, pues ya las alas de los aviones normalmente en el extremo pues ya tienen ese resalte hacia arriba o hacia abajo, un poco para tener las líneas más concentradas de lo que es la aerodinámica. Seguimos viendo tipos de agitadores. Hemos hablado de los horizontales, verticales, inclinados. Bueno, pues este tipo de agitador pues sería una balsa, pues esto podría ser unos fangos activos o una digestión anaerobia de fangos. Bueno, pues vemos un agitador que está a 45 grados. Y tiene cierta similitud o cierto recordatorio, pues esta foto la hice en Tailandia hace un par de años. Pues esto, pues las típicas barcas que hay en el sudeste asiático, que el motor va afuera, el eje lleva en el extremo una hélice pequeñita, pues con esta pequeñita hélice pues se mueven las barcas y pueden llevar a bordo pues eso, a 15, 16 pasajeros, y aquello funciona perfectamente. Pues eso, un concepto inclinado. Nos vamos a otro concepto lateral, voy al símil naval o náutico, pues esos barcos de palas, pues que nos recuerda a todos los del Mississippi, donde iba el casino a bordo, donde juegan al póker. Bueno, pues ese concepto pues también puede ser unos blades, unas palas, pues en este caso podría ser un carrusel de movimiento para, en este caso sería un cultivo de microalgas. Aquí vamos a hablar de agitación, pero también hablaremos de movimiento, vehiculación o boosters, porque muchas veces lo que queremos es mover el fluido. Oye, queremos que el fluido vaya de un extremo a otro de un carrusel, pues al final le metemos esos sistemas. Seguimos avanzando, más tipos de agitadores. Pues aquí vemos este agitador sería sumergible, vemos la entrada de cable, y este parece más un poco, nos recuerda un poco a cola de cerdo, un cerdito, o un chancho, o un puerco. Bueno, pues esa que parece la cola del cerdito, pues esto sería pues para unas aplicaciones de unos fangos. Aquí vemos estos sumergibles que más de uno conocerá, pues las famosas bananas, por el color. Distintos fabricantes tienen este tipo, con estos colores. Aquí en el centro vemos un agitador sumergido de motor permanente con un sistema hiperboloico. Este hiperboloide lo que nos está permitiendo es agitación, pues esto es para aguas potables, pues para un tema de homogenización, pues para evitar percloratos, homogenización de cloros. Y aquí veríamos otro sistema de agitación que también es aireación superficial, pues en este caso un sistema flotante. Pues estamos agitando y estamos introduciendo aire, pues eso en esa profundidad, pues que nos limita la capacidad. Pero bueno, al final, de nuevo, son sistemas, son aplicaciones. Vamos con los vehiculadores, que también pues, en el mercado hay muchos tipos. Vehiculadores que pueden ser sumergibles, en seco, donde ya aquí ya cada fabricante pues habla de un tipo de sustentación de soporte, un tubo dizado, un tubo guía, un sistema dizado, que si unos ponen patas, que si otros ponen bloques de hormigón, que si otros ponen un sistema que se autobloquea cuando baja, o que si ponen unas láminas e incluso que si gira al revés, porque hay fabricantes pues, que ya le han dado una vuelta de diseño, fluido dinámico, y esta forma especial que tendría este vehiculador, pues ya pues, va a lanzar el fluido, pues lo que hay al fondo, que sería pues estas parrillas de difusores. Pero lo pasa hoy no hablamos de aireación, que ya hablaron en la sesión anterior mis conocidos de aireación. Bueno, pues ahí está, pues sería la conjunción de este vehiculador con estas parrillas de aireación. O sea que se vería que están de la mano.
lo dicho, aireadores superficiales, motor en seco con una reductora, aireadores, agitadores sumergidos, que ya se aplica el concepto de una bomba, una autoaspiración, un sistema de Venturi con 1, 2, 3, bueno, pero al final también está agitando, puede ser una dispersión, es decir, estamos haciendo una mezcla de aire-agua, o incluso hay veces que es agua-agua, es decir, la bomba aspira agua, no hay una entrada de aire, y salta agua y echas agua, entonces lo que estás haciendo es agitar, estás dispersando. Esa dispersión de esos motores inclinados que hemos visto antes de la foto de Tailandia, o lo que sería ya pues digestión de fangos pues para digestores de fango, para esos procesos anaeróbicos. Claro, de cara al diseño se nos plantean muchas dudas. ¿Cuántos ponemos? ¿A qué velocidad giran? ¿De qué diámetros ponemos? Porque claro, si nos vamos a lo que hay en el mundo comercial de catálogos, hay un universo. Claro, entonces aquí ya la idea es ver lo primero que necesitamos saber es dónde ese volumen de control, el tamaño y la geometría del tanque. Eso es lo primero que necesitamos saber. Ya sé que en la obra las medidas están en el plano en milímetros y en la obra pues pueden ser centímetros, incluso palmos, bueno, pero eso es lo primero que saber, tamaño. Lo segundo, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es el propósito? ¿Queremos homogeneizar? ¿Queremos mezclar? Eso tenemos que tener muy claro, porque eso nos va a condicionar el tipo de pala que vamos a utilizar, incluso la posición o qué es lo que queremos hacer, o los regímenes de funcionamiento. Luego también tenemos que saber en esa balsa, en ese volumen, por dónde entra y por dónde sale el fluido. Claro, porque al final puede tener corrientes preferenciales o elementos que me estén distorsionando o modificando el movimiento. Luego también posibles obstáculos al flujo. Oye, resulta que hay difusores, hay aireadores, hay calderería. Oye, resulta que hay una tubería por ahí, ¿qué pasa? O hay una tubería de recirculación. Oye, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Luego también la posición. Claro, esta es la eterna lucha con los instaladores. Lo pongo en el centro, lo pongo en la esquina, lo pongo semi-esquinado, pero lo pongo semi-esquinado a un tercio, lo pongo en la mitad. Yo he visto de todo, podéis creerme. Y muchas veces decían, no, es que sé que había que ponerlo a un tercio, pero claro, aprovecho esta pasarela que tengo por aquí, pero no me pongo otra pasarela. Bueno, y al final todo tiene una explicación y todo tiene un porqué. Claro, también es necesario saber qué es lo que voy a tener en el fondo. Si quiero evitar la sedimentación, a qué altura voy a tener el agitador, si voy a tener una velocidad mínima en el fondo. Oye, pues no, yo es que voy a tener un proceso que yo quiero que esto pare y que decante y no, pero es que yo quiero que esto no tenga parada o tenga una velocidad mínima al fondo que luego da una serie de nociones. Luego también a nivel constructivo, pues ¿qué nos encontramos? Aquí ya hay de todo, pues sobre todo tanques rectangulares en las depuradoras. Oye, pues yo creo que proporcionalmente a día de hoy lo que más abunda son tanques rectangulares. Yo creo que más o menos sí. Luego también, pues si resulta que son tanques circulares, tanques tipo carrusel, de doble carrusel, de triple carrusel. Yo recuerdo haber estado en unas instalaciones que eran carruseles de estos triples de largo 80 metros. Había que verificar 64 agitadores. Seguro que alguno de los que me está oyendo sabe dónde es. Y los paseitos con el fango por la rodilla pues eran considerables. Entonces, claro, no es lo mismo. Y luego también, si voy a tener... La agitación va a estar centralizada, si no va a estar centralizada. O sea, todo afecta. Sobre todo cuando estamos hablando de ese gran factor de control que va a ser la eficiencia energética, que al final es lo que nos va... Es ese KPI. Es decir, al final sabemos que hay que pagar el agitador lo pagas una vez, la factura de luz hay que pagarla todos los meses. Y es al final lo que tendremos que tener en cuenta. Realmente sabemos las características del fluido que queremos agitar. Es decir, tengo una caracterización real de lo que está entrando. Una cosa es lo que tengo en diseño. Bueno, sí, esto, pero resulta que lo que estoy tratando de agitar no es lo que había calculado en el proyecto. No tiene esa concentración. Necesito saber si hay partículas sólidas, cuál es su naturaleza. No es lo mismo el agua residual de Europa que la de África. Créanme, no es la misma. Todo depende de lo que llega. ¿Es el proceso estacional? Claro, no es lo mismo una depuradora que pueda ser, por ejemplo, en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, donde tiene más o menos una población similar que una depuradora de una instalación costera, pues que en invierno pueda tener un quinto, un sexto de la población y en verano pues haya pues eso, toda la afluencia de vecinos y de repente pues esto se llene. Pues hay oscilaciones, porque hay veces que tienen varias cámaras, pero es la misma.
Hay cambios de altura dentro de la depuradora. Hay cambios en las condiciones externas. Hay sitios pues, donde de invierno a verano hay unos gradientes de temperatura media brutales de lo que hay fuera. Bueno, pues eso también me va a condicionar lo que quiero calcular, lo que quiero ver. Claro, necesitaría saber cuál es el punto crítico de deposición y normalmente va a estar cerca de la pared. Aquí en la imagen veis donde tengo la flechita, bueno, pues lo voy a pintar, que me han enseñado a pintar. Aquí, a ver dónde tengo la pizarra. Aquí se ve muy bien, veis un agitador y aquí se ve pues cómo este agitador ha hecho su efecto, esa lanza, pero se ha generado una pared. Entonces el agitador está bien colocado, agitado en el sentido que quería, pero solo en esa zona de influencia. El resto de la zona está claro que no ha llegado su efecto. Claro, evidentemente, este agitador no era el más recomendable para esta aplicación en concreto, o vamos a saber las circunstancias, o es que no había otro. Entonces, claro, este agitador, pues viendo más o menos el tamaño, pues está consumiendo sus 4 o 5 kilovatios. Entonces, claro, ¿somos capaces con este sistema de agitación de homogeneizar o mover todo esto? Oye, pues puede que no. Teníamos claro, por ejemplo, cuál podría ser la capa límite y las velocidades que queríamos. Tenemos claro si queríamos sedimentación en el fondo o no. Bueno, pues al final son factores que nos van a condicionar mucho el diseño y lo que es la operación. Aquí comparamos dos sistemas, en este caso serían verticales, en este caso los dos tendrían su accionamiento mecánico superior, en este caso 2 motores en el puente o en el sistema de soporte con su parte de motorreducción, ejes de transmisión, y ya vemos que en la parte de la izquierda tenemos un agitador, vamos a llamar de ventilador de techo convencional, pues que tiene su línea de fuerzas, va a tener unas reacciones y vemos como alternativa el sistema hiperboloide, donde va a tener otro sistema de compensación y va a estar más compensado. Entonces, ¿dónde está la gran diferencia? La gran diferencia está en que este tipo de espectro de fuerzas va a generar un par torsor de tal manera que me va a obligar a tener normalmente un eje de unas características más rígidas y lo que es la motorreductora superior va a sufrir más. En el caso de tener un sistema que podría ser hiperboloide, pues vamos a tener unas fuerzas compensadas donde el eje y la motorreductora van a subir y aquí incluso nos va a permitir poder trabajar con ejes hasta incluso de materiales plásticos o ejes huecos. Es decir, estamos aligerando el peso y estamos compensando. Es decir, no digo que este sistema no sea eficaz, lo que sí digo es que este sistema me está ayudando a lo que va a ser el mantenimiento. Menor consumo, menor trabajo de operación y mantenimiento, porque al final, mecánicamente, la motorreductora está sufriendo menos, que es de lo que se trata, que sufra poco y que dure más. Al final es lo que hay. Claro, con ese sistema que estamos comparando antes, yo aquí tengo una balsa cuadrada, donde con un ensayo fluido dinámico, con un CFD, pues ya he podido simular donde ese sistema me está garantizando toda la mezcla en todo el sistema, donde no necesito tener las esquinas achaflonadas o redondas, donde no voy a tener que preocuparme por las esquinas porque yo voy a tener unos vórtices ascendentes y donde se va a evitar las sedimentaciones. Claro, alguno de los que me esté escuchando pensará, pues yo tengo todas mis balsas con chaflanes de no sé cuánto y me ha costado, bueno, pues la tecnología fluidodinámica va mejorando, pues ya se evitan, pues eso, precisamente, pues tener que hacer esos sistemas adicionales para mejorar esos movimientos. Insisto, estamos con un agitador, en este caso sería un agitador que estaría centrado. Claro, necesitaría conocer cuál es el punto de cálculo, pues en torno, siempre estamos hablando de ratios en torno a 1/10 de largo. ¿Dónde queremos estar en la capa límite? Eso va a depender de dónde, qué es lo que estoy haciendo, si estoy homogeneizando, estoy mezclando. Y claro, el límite en las fuerzas van a ser la tensión cortante en las paredes, es decir, qué va a llegar hasta las paredes o cuál va a ser esa fuerza de desgaste. Muchas veces estamos viendo que en algunas instalaciones el fluido llega a la agitación hasta el extremo y llega por los pelos. Es decir, se ha planteado sistemas de agitación pues que casi no llegan.
o no llegan, directamente no llegan. Entonces, para este diseño, pues oye, pues toca estas horas, vamos a repasar un poquito de mecánica de fluidos. Yo, como ha dicho antes José Miguel, pues soy profesor de esto en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales del ICAI. A la izquierda tenéis un libro, estos dos libros son públicos, el de la izquierda es el de la UNED, el de la derecha es el que utilizamos nosotros, y vamos a repasar un poco. Entonces, aquí veis, hay una serie de fórmulas, bueno, os he engañado, no vamos a repasar la mecánica de fluidos, porque esto es una asignatura de 12 créditos de la escuela y es un año. Al final, de todo esto, ¿con qué nos tenemos que quedar? Con un amigo, con nuestro amigo Reynolds, que al final nos va a dar la relación que va a marcar el ratio entre el tamaño del agitador, el diseño y el tamaño del tanque. Es decir, nosotros tenemos que tener muy claro si estamos trabajando en un flujo laminar, en un flujo turbulento o estamos en una zona de transición. Saber el Reynolds donde estamos trabajando nos va a permitir, para empezar, hacer un buen ensayo fluidodinámico con un CFD, poder hacer muestreos a escala, 1.10, 1.12, 1.18, 1.20, porque aquí sí que vamos a poder. Entonces, ese desarrollo respecto del tipo de régimen, respecto a la capa límite, nos va a dar esa información. En fin, quedaos con el Reynolds y el que no se acuerde lo puede repasar. Claro, nosotros tenemos muchas tablas, pues por ejemplo, algunas son velocidades en el fondo que vamos a tener en nuestra balsa respecto a la longitud. Oye, pues vemos que pues a longitudes de 10 metros, pues ya vemos unas velocidades. Volvemos al criterio que he dicho antes de esa observación, es decir, tenemos el barco amarrado en el muelle, que está con todas las amarras, y vemos hasta dónde llega esa influencia. Bueno, pues eso está todo estudiado y está todo tabulado. Claro, hay a ver, esto se ha estudiado muchos años, tenemos la VDMA, que es la Verband Deutsche Maschinen- und Angelbau, que estos señores de Alemania han visto que lo que sería la mezcla completa de un tanque de lodos activados se podría considerar eficaz si ese 90% de los valores de medición, con esos subir y suspensión, no se van a desviar más de un 12% del valor promedio. Es decir, estamos hablando 90% de los valores no se desvían más de un 12%. Claro, en el caso concreto que os está comentando antes de la posibilidad de usar unos tipos u otros, pues se ha visto, esto dicho por los señores de Alemania, que usando agitadores hiperbólicos la desviación máxima es de un más menos 5%. Es decir, se está demostrando a todos los niveles que de todos los procesos que hay de agitación, pues a día de hoy el más eficaz, según la normativa alemana de esa Asociación de la Industria de Ingeniería Mecánica, va a ser el uso del agitador hiperbólico. Pues estamos dentro de esos ratios. Claro, vamos a hablar un poco de velocidades para que no nos olvidemos. Aquí también cada fabricante de cada tipología de agitador habla de unas velocidades mínimas y máximas. Si nos quedamos con el 15, sería suficiente. Es decir, si estamos en lodos activados para mantener suspensión, necesitaríamos unas velocidades de flujo en torno pues, a los 15 centímetros por segundo en el fondo, que sería suficientes para remover todo ese lodo activado. Claro, alguno dirá, no, es que a mí tengo un agitador que movía en torno a los 10 centímetros por segundo, podría ser suficiente, pero con esa velocidad estaríamos en límite pues, porque no seríamos capaces de aguantar pues, fluctuaciones de las condiciones reinantes, por lo que he dicho antes, pues que me cambiase la lámina de agua, que me cambiase la densidad, que me cambiase el fluido. Entonces, evidentemente, todos estos números que estamos hablando, esto evidentemente también se ensaya, pues sabiendo esos Reynolds, pues lo que son CFDs, aquí venimos el CFD de una balsa rectangular, pues con una serie de agitadores, en este caso serían 3 agitadores hiperbolóicos, y aquí sería una balsa cilíndrica, pues son otro CFD, donde se ven también los sistemas de las mezclas y las velocidades que se pueden conseguir. De eso se trata. Aquí pongo una tabla que son valores típicos. A ver, esto no es que si va más o menos esté mal, no. Valores típicos, valores que es lo habitual. Si estamos en una coagulación, estaríamos hablando de valores superiores o iguales a los 130 centímetros por segundo. Si estamos en una floculación, estaríamos en valores superiores o iguales a los 50 centímetros por segundo. Si estamos en ecualización 50, en sistemas anaerobios 30, anóxicos 30 y en sistemas de MBBR, pues en torno a los 70. Es decir, insisto, valores típicos, que nos llevan un poco de referencia.
Claro, ¿cómo medimos esto? ¿Se puede medir? Sí, se puede medir. Si queremos medirlo, hay unos dispositivos maravillosos, se llaman molinetes, que se van sujetos a una varilla. La varilla se puede introducir a la profundidad que queramos, tiene una transmisión por un cable. El molinete trabaja en horizontal, como si fuese la hélice de un torpedo, y la hélice va a girar y nos va a mandar una señal que nos está diciendo exactamente a qué velocidad está moviéndose el fluido en esa profundidad. Claro, normalmente en un canal a distintas profundidades hay distintas velocidades, de eso se trata. Por eso son los molinetes que se pueden ir cambiando las distintas profundidades. Hay otro sistema, pues pueden ser los sistemas de láser Doppler, lo que pasa es que, claro, para que funcione un sistema de láser Doppler necesitaríamos trabajaría con agua limpia, pues en un estanque a prueba, o pruebas iniciales, pues con el agua limpia. Claro, no podemos meter agua sucia porque el láser pues daría errores. Pero bueno, un molinete sí que nos podría valer para darnos esas velocidades. En el diseño de agitación, pues como decía antes, podemos hacer líneas fluidodinámicas, podríamos tener en cuenta ahí pues esa interferencia de otros sistemas que vienen de fuera y claro, todo esto con CFD. Y aquí ya os pongo dos agitadores hiperboloides o hiperbólicos que están trabajando en una balsa, esto es una simulación, y en concreto, pues esto sería de una de las marcas que representamos, como ha contado antes José Miguel, sería de la empresa alemana Invent, que ellos tienen desarrollado desde hace 30 años patentes en exclusiva de sistemas de agitación hiperboloides. Ellos llevan por la 7ª evolución y toda esta tecnología, vemos aquí uno de estos agitadores, nació precisamente en la universidad, es decir, la Universidad de Erlangen, que está muy cerca de Nuremberg, a unas 2 horas de Múnich. Pues en el departamento de fluidodinámica, pues hubo una spin-off y estos señores hace 30 años empezaron a trabajar en exclusiva con estos sistemas de agitación hiperboloide. Han pasado 30 años, vamos por la 7ª evolución, como os he dicho antes, y son sistemas que comparados con los otros sistemas, pues están dando pues ratios de mejor resultado. Es decir, al final, en esta selección, pues aquí vemos una instalación pues que podemos tener tres agitadores, vamos a decir, de ventilador, un agitador, aquí podemos, pues otra instalación pues con ese agitador pegado a la pared, y aquí vemos este hiperboloide, incluso está conviviendo, pues hay unas parrillas de aireación. Es decir, aquí cada fabricante asume unas dimensiones, unas reglas, pero allá nos vamos a centrar, después de haberos hecho esta evolución, en lo que sería lo más avanzado, que son estos agitadores hiperboloides, donde aquí se trata de mejorar al máximo el rendimiento y se trata de que esto dure. Entonces, aquí he superpuesto en la misma imagen lo que sería una base rectangular que con un agitador centrado, un tipo hiperboloides, habría uno en el centro y usando agitadores convencionales, pues lo normal es que hubiese 2 agitadores. A ver, las posiciones, las inclinaciones, cada fabricante va a decir una cosa. Puede que haya alguno que está pensando, bueno, pues a mí yo tengo una base igual y con un agitador solo lo he conseguido. No digo que no. Pero normalmente, si tienes un agitador solo, una balsa rectangular, pues posiblemente el consumo sea infinitamente superior al que pueda tener este agitador centrado, donde va a estar pues totalmente repartida esa carga y esa distribución de esfuerzos. Si en vez de tener una, tenemos la balsa es mucho más grande, claro, tenemos 2 opciones. O hacemos una separación con un tabique y partimos el problema en 2, con lo cual hemos dividido y hemos vencido, o uno de los conceptos que se ha introducido desde Invent en Alemania, en Erlangen, es el concepto de las paredes virtuales. Es decir, si yo hago girar los 2 agitadores en sentido contrario, genero en medio una pared virtual que me va a ahorrar tener que hacer una pared física. O sea, al final, eso también me puede venir muy bien cuando yo estoy aprovechando una balsa que tenía antes para otro proceso. Oye, pues mira, tengo que hacer esta agitación, necesito 2 zonas diferenciadas, pues puedo instalar estos 2 agitadores con ese efecto virtual o ese efecto pared. Todo esto que os he contado, evidentemente, se puede trasladar al banco de pruebas. A la izquierda tenemos este tanque escala 1.10 con agua limpia, con un trazador, y se ve perfectamente esa pared virtual que se está generando con esos 2 agitadores pequeñitos. Y aquí en paralelo tenemos lo que sería la misma aplicación con los 2 agitadores, y en este caso sería un estudio que se hizo para la depuradora de Washington DC, donde se ve ya cómo se está generando en el CFD esa pared virtual.
Claro, hemos hablado de balsas cuadradas rectangulares, pero ¿qué pasa si la balsa es redonda o es cilíndrica? Claro, tendré que poner 1, 2, 3, lo pongo perpendicular, lo pongo paralelo, lo pongo... Yo he visto todo tipo de combinaciones. Agitador convencional, como veis aquí, con su tubo guía, su sistematizado, bajo. Pero también, si uso un sistema hiperboloide, pues lo pondré en el centro con el comentario que habrá que poner 3 pequeños chaflanes pues para mejorar todo lo que son las líneas fluidodinámicas. ¿De acuerdo? Claro, habrá veces que, por circunstancias, como hemos dicho antes, hay una variación en la lámina de agua. Bueno, pues aquí vemos una comparación real. Esto es de una balsa homogenización, no voy a decir dónde, secreto de... no os digo dónde. Vemos un agitador convencional que estaba en el fondo, otro agitador que estaba a otra altura porque había... Y estos 2 agitadores los ha sustituido un agitador hiperboloide que está pegado al suelo. Es decir, el criterio energético, por supuesto, este agitador hiperboloide va a gastar menos de la mitad de lo que gastaban estos. Entonces, al final, ha habido una mejora bastante considerable. Y sobre todo, pues esto va centrando y está garantizando esa homogenización. Claro, al final tenemos que tener claro un equilibrio entre la inversión inicial y los costes operativos. Claro, no es lo mismo el tamaño, la balsa, y si me voy a un caso real, claro, si yo tengo una balsa grande dividida en zonas pequeñas de agitación, podré tener muchos agitadores pequeños, es decir, tengo una inversión muy grande en agitadores, pero luego gasto poco en energía. Por el contrario, si uso agitadores pequeños en balsas muy grandes, tendré una inversión inicial pequeña, pero luego me gastaré mucha energía porque necesito agitar todo eso. Es decir, el equilibrio entre lo que invierto y lo que gasto es un punto que no hay que dejar de la mano. En el caso concreto que estamos centrado de los hiperboloides, pues claro, yo puedo desde medio metro hasta 2,5 metros, puedo llegar hasta unos 20 metros, 25 metros de tamaño, o sea que eso es muy importante. Y también pues con unos consumos energéticos, que eso está todo tabulado. Aquí veis la evolución. Esta foto tiene 30 años. Este es el director general de la empresa Invent, hace 30 años, se le ve joven. Bueno, pues evolución 1, pues aquí vemos una evolución intermedia y esta es la evolución 7, que en concreto pues son los que están ahora cambiándose en Barcelona, en el Baix, y están cambiando agitadores de evoluciones anteriores a evolución nueva, pues han pasado 20 años, siguen funcionando, pero bueno, con la nueva evolución pues gastan aún menos, lógicamente, y se están quitando y se ve que todavía funcionan bien, pero al final es una evolución, es un plan renove que se está planteando. Comparamos, en este caso, hélice sumergida, hiperboloide en seco. Evidentemente vamos a tener unas transmisiones. La transmisión del equipo sumergido, tenemos un motor sumergido, entrada cabe sumergida, cierres mecánicos. Hay que sacarlo, insisto, hay que sacarlo. Hay veces tiramos del cable y no sale nada. El equipo que está en seco, pues tengo un mantenimiento, pues lo que tenga que hacer. El aceite cada 2 años, revisar el motor, pero está todo en seco. Es decir, las cosas cambian. Los giros son distintos, efectivamente, y los consumos van a ser distintos. Al final, el tener un equipo bajo el agua, pues la única forma de saber que está funcionando es tocar el cable o ver que se vibra, si no lo sabes. Esto es una comparativa real entre balsas donde había agitadores horizontales en proyecto y se hizo una propuesta de agitadores hiperboloides, y de las zonas que había, pues la preanóxica, las anaerobias, anóxicas, facultativas, pues había un ahorro diario en kilovatios de 205,4, que suponían 4.930,54 kilovatios a la hora. A un precio de 0,1, creo, aquí cada uno hace la cuenta a lo que tenga contratada su energía eléctrica, estamos hablando de mucho dinero, casi 180.000 euros al año. Es decir, el equipo sumergido tiene unas aplicaciones, pero en este caso, en este tipo de balsas, el equipo que está al aire con ese motor reductor en la parte superior, pues va a gastar evidentemente menos. Vemos que no solo la agitación está en el horizonte, pues vemos aquí un agitador hiperboloide de última evaluación que está viviendo con los difusores, pues aquí pues esas velocidades que hablábamos antes, de esos 15, pues nos tenemos que ir a estos 20, 30 centímetros por segundo de velocidad de flujo, y también pues la posibilidad de aplicar estos agitadores pues a sistemas conjuntos, pues en este caso pues han desarrollado en Invent un sistema que bajo el agitador está aportando aire con una burbuja, esa burbuja se está partiendo con unas palas que tiene, entonces
aireamos y agitamos a la vez, de tal manera que este equipo es totalmente versátil. Entonces, con esto, esto es lo que os quería contar. He cumplido ahora. Os doy las gracias a todos por la atención. Os doy las gracias a José Miguel, sobre todo, y a Aguas Residuales por habernos permitido poder compartir y deciros que cualquier duda que tengáis me podéis escribir aquí a mi dirección de correo y que también si algún día me veis por el Auditorio Nacional de Música en Madrid o por el Royal Albert Hall cantando, pues que sepáis que soy tenor y que, bueno, que me dedico a estas cosas también. Pues nada, muchas gracias a todos y nada, abrimos lo que diga José Miguel. Venga, muchas gracias. Bueno, Íñigo, pues muchísimas gracias porque, como te decía también al inicio, ha sido una masterclass prácticamente lo que nos has dado hoy sobre agitación. Así que estupendo. Recordad que ya nos podéis ir dejando las consultas en el chat poniendo la interrogación, ¿de acuerdo? Pasaremos ahora en unos segundos o en unos minutos, pasaremos a la ronda de preguntas, pero voy a comenzar, mientras que cerramos la tercera, no la cierres todavía, Tina, voy a comenzar con la primera para irle comentando a Íñigo qué es lo que ha ido comentando la audiencia. Íñigo, en la encuesta que preparábamos, en la primera pregunta de cuál es el principal problema que detectas en la agitación de tus reactores biológicos, bueno, pues aquí prácticamente un 48% nos ha contestado la formación de zonas muertas y sedimentación de sólidos, casi un 50%. Luego se queda con un 18% el elevado consumo eléctrico, un 21% los atascos en las hélices por presencia de fibras o de toallitas húmedas y un 12% por la dificultad para mantener una mezcla homogénea con niveles de agua variables. O sea, ya te digo, un 48% de formación de zonas muertas y sedimentación de sólidos. ¿Es lo habitual, Íñigo? Sí, a ver, está claro que esta encuesta la están respondiendo los superhéroes que son los afectados en casa, que son los explotadores. Es decir, esas zonas muertas evidentemente se van a generar cuando la agitación pues es un tipo horizontal, vamos a decir. El agitador horizontal nunca se pone al fondo del todo, o sea, como mínimo estará 1 metro, 1,5 metros sobre el fondo. Con lo cual, aunque esté un poco inclinado, el evitar que no se consigan zonas muertas va a ser casi imposible. Me dicen, no, es que han hecho unos chaflanes especiales. Aún así, claro, la alternativa que ponemos nosotros con nuestra representada Invent es precisamente eso, poner un agitador hiperboloide pegado, porque cuando digo que está pegado es que está pegado al suelo. Entonces, esas deposiciones, esas decantaciones que puede haber en el fondo, pues en ese momento se van a evitar. Se evitan, claro. También lo que has comentado, esa acumulación de fibras, de toallitas. La propia naturaleza del hélice es así de perversa. Es decir, ¿a quién no se le ha enredado o a alguien que tenga una motora se le ha enredado algo en la hélice? Unas algas. Claro, el propio proceso es que está favoreciendo. Claro, el arrastre y el enganche. La propia forma que tiene este hiperboloide que han desarrollado y encima con 7 evoluciones que ya tienen, eso ya se ha planteado. Es decir, cómo evitar, porque que aparezcan por ahí cosas va a haber, pues va a haber filamentosas o va a haber toallitas. Entonces, con la propia forma que tiene ese hiperboloide, precisamente va a permitir pues que vayan y no se enreden, que al final es lo que mata al equipo. Perfecto, pues en cuanto a la pregunta de qué componente de tus agitadores suele requerir intervenciones de mantenimiento más frecuentes, aquí nos encontramos un 40% el cierre mecánico y la estanquidad del motor, y un 35% los fallos eléctricos por sobrecalentamiento o por humedad. Luego un 15% la corrosión en el cuerpo del agitador o el sistema de izado y un 10% el desgaste o rotura de las palas o hélices. O sea, principalmente el principal problema es el cierre mecánico y la estanqueidad del motor, como te decía, con un 40%, y los fallos eléctricos por sobrecalentamiento o humedad. Claro, ten en cuenta, José Miguel, que estamos hablando del criterio convencional, que eran esos agitadores que hemos visto al principio, agitadores sumergidos, motor sumergido horizontal, donde hay un cable eléctrico que se va para abajo. Un equipo que, recordemos, está en funcionamiento casi todo el día y está sometido a una vibración. Yo he visto instalaciones donde el propio rozamiento del cable contra el propio cable de izado producía una pequeña fisura y por ahí entraba la gota. Y la gota acaba en el motor. Entonces, el cable ya va a ser un punto, vamos a decir, crítico. Yo he visto también sacar agitadores tirando el cable. Con lo cual, si tiras del cable y no tiras del cabo o del cable de izado, ya te estás cargando el cierre. Y os recuerdo también que estos equipos están sumergidos en unos medios que no es agua limpia. Es un medio bastante agresivo,
donde los cierres mecánicos es un punto muy importante. Muy importante. Y luego lo que has comentado, José Miguel, de las hélices, claro, tenemos un sistema que está girando, que será de 2, 3, 4 palas, y está girando a una velocidad continua. Esto está diseñado para estar equilibrado. En el momento que hay algún tipo de desequilibrio, empieza el problema. Claro, si la hélice se desequilibra, además se ve muy fácil. Una Por forma el muy propio buena. eje incluso, ¿no? Entra agua. Claro, pero José Miguel, tú esto lo tienes a 3, 4, 5, 6 metros de profundidad. La única forma de saberlo es cogiendo con la mano el cabo y viendo la vibración. Y ves que va dando como pulsos. Parece que va haciendo popom, popom, popom. Entonces, cuando ves que no va de una forma homogénea, es que ahí está pasando algo. Claro. Entonces, perdóname, el rodamiento puede fallar, el motor puede fallar, pero al final cualquier punto puede fallar. Claro. Ya para cerrar, Íñigo, le hacíamos una última pregunta a la audiencia. Al renovar un sistema de agitación, ¿qué factor técnico priorizas para garantizar el retorno de inversión? Aquí un 43% nos dice el empuje específico, newton kilovatios, para minimizar el consumo energético, un 43%, como te digo, y un 32% la facilidad de acceso y la extracción para mantenimiento sin vaciar el tanque. Luego quedaba por ahí un 14% el diseño de la hélice para evitar la acumulación de fibras, y un 11% el uso de materiales nobles como el acero inoxidable para evitar la corrosión. O sea, en definitiva, la preocupación de la audiencia es el empuje específico, como te decía, y la facilidad de acceso y la extracción para hacer el mantenimiento, como decías. Claro, José Miguel, ten en cuenta que al final se trata de tener ese volumen de control en movimiento. Claro, si por lo que sea los agitadores que se diseñaron en proyectos se instalaron, además que se ve, o sea, eso sí que se ve, es que no da. Hay veces que con esos agitadores no da, poner agitadores más grandes, que variamos a la segunda respuesta, es decir, esos kilovatios que nos estamos gastando. Es decir, esa renovación, oye, es que yo tenía un equipo que gastaba tanto, claro. la cuenta que sale es inmediata. ¿Cuánto me cuesta poner un equipo que sea más eficiente y evidente el retorno de inversión? Y luego lo que has dicho también, el problema que se plantea muchas veces, yo te diría más veces en industria, pero bueno, en algo también pasa cuando solo hay una balsa y no hay posibilidad de vaciar. Eso es muy importante. Sí. Porque, claro, voy a izar mi equipo que está bajo el agua y tiro del palo y el palo, pues por lo que sea, pues ha roto. O el cable de izado se ha roto y no puedo pescarlo. Entonces, hay instalaciones donde ha habido problemas. Ha habido problemas, incluso más de uno de los que nos está escuchando, el contratar a los famosos buzos, esos que se meten abajo y se meten abajo con trajes secos y tienen que intervenir y sacarlo o arreglarlo. Es decir, al final eso es un problema. El poder trabajar con sistemas que estén con motor exterior y todo el acceso desde el exterior va a ser más cómodo, por supuesto. De hecho, hay instalaciones que se nos han planteado que no había forma de acceder, se ha dejado muerto, por así decirlo, se ha dejado ya aparcado el equipo original y se han puesto sistemas autoportantes que se llegó con una grúa, se ha puesto esa torre autoportante con todo el conjunto, es decir, no se podía vaciar. Oye, pues hay veces que no se puede vaciar. Pues, Claro. pues no. Claro. Y salía más caro meter el buzo, porque todos sabemos lo que cuesta un buzo con traje seco metido ahí abajo. Yo no me metería, o sea, yo os lo digo, no me metería. Pero las alternativas existen. Entonces, claro, yo entiendo la preocupación que puedan tener los explotadores y los mantenedores de cara a acometer, pues llegas a una nueva instalación o has llegado a una planta que vas a estar 5 años de explotación y te encuentras heredados ciertos problemas que tienes que solucionar, lógicamente, porque si no te funciona el proceso, no cumples parámetros. Efectivamente. Y tienes un problema, claro. Perfecto, Íñigo, pues vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Como os decía, por favor, en el chat, con el signo de interrogación, automáticamente nos podéis ir dejando las preguntas, ya tenemos varias. Y yo quería comenzar con una que tengo aquí anotada, Íñigo, en una balsa rectangular, ¿dónde es mejor ubicar los agitadores? A ver, lo he comentado antes en torno, pues como esto se está grabando, en torno a la diapositiva, yo que es la 33 o la 34, está por ahí, si es casi cuadrada, en el centro. O sea, cuanto más en el centro, mejor. Si ya es una relación mayor de 20-25 metros, pues ya habría que dividirla en dos. Es decir, al final se trata de generar unas celdas lo más similares posible, porque, como os he mostrado antes en una tabla, hay una relación entre el diámetro de la agitación y la posición. Claro, esto para agitadores hiperboloicos.
Si seguimos con criterios de agitadores convencionales horizontales, ahí tendríamos que irnos al manual de cada fabricante. Hay fabricantes que te dicen, póngalo usted en las esquinas. Hay otros fabricantes que te dicen, póngalo usted a 1/3 del lado largo. Otros te dicen, póngalo usted a 1/3 del lado corto. Otros te dicen, póngalo en la mitad. Unos te dicen, póngalo a 45 grados. Otros pongan... O sea, aquí yo he visto en estos años, a nivel de fabricantes, de todo. Insisto, a nivel de hiperboloides, que es lo que creo que a día de hoy es lo más eficaz, Sí. cuanto más centradito, mejor. Perfecto. Nos hacía una pregunta Daniel Osvaldo, ¿en qué cambia un reactor circular a uno rectangular en una planta de residuales, como estamos hablando? A ver, aquí respondemos a Daniel Osvaldo Casas, encantado. El tenerlo circular o rectangular, si es una cuestión fluidodinámica. Es decir, si yo tengo un reactor que sea un cilindro con una agitación conveccional y quiero cambiarlo a una agitación pues con un sistema hiperboloide, lo primero que va a cambiarme va a ser que voy a tener que montar algo en el centro o un puente, algún sistema de llegada. Lo segundo que voy a tener que pensar, si voy a poner un hiperboloide en ese reactor cilíndrico, voy a tener que poner unos chaflanes para romper esas líneas. Si por el contrario yo estoy pensando diseñar un reactor cuadrado, si voy con un sistema de agitación convencional, tendré que plantearme pues, hacer una serie de chaflanes o rematar las esquinas. Y si voy a un sistema de agitación con un hiperboloide, directamente tendré que plantearme poner un sistema en el centro, un acceso en el centro, que al final pues puede ser un puente completo, un semipuente, pues las imágenes que hemos visto, pues hay veces que es semipuente con una columna, porque al final el que haya una columna tampoco va a interferir un poco, pero tampoco va a ser un gran problema. Eso se puede dimensionar y, de hecho, cuando se hacen los cálculos se dice, oye, hay una columna, pues ya se tiene en cuenta la columna. Igual, no, oye, pues mira, pues a 3 metros hay una parrilla de aireación y eso se va a tener en cuenta. Es decir, que sea un sistema u otro va a influir. Si me dejas elegir, yo te diría a la balsa rectangular, mucho mejor. O sea, es mejor, como dices, una balsa de base rectangular cuadrada o una balsa circular cilíndrica. Yo prefiero, si me dejan elegir en proyecto, una balsa rectangular cuadrada. Prefiero esa. Hombre, pero si heredas, si ya llega una instalación que ya está hecha y te toca una balsa cilíndrica, bueno, pues oye, pues se puede aprovechar y ya pues pueden poner los sistemas, pues son los sistemas. Pero al final, oye, si estamos todavía en la fase de proyecto y nos dejan elegir, oye, si me dejan elegir, yo prefiero una cuadrada. Perfecto. Miguel Ángel Martínez nos preguntaba a Íñigo si habéis diseñado agitaciones de este tipo para digestores anaerobios. A ver, Miguel Ángel, la agitación usando, entiendo que te estás refiriendo a usar agitadores hiperbólicos para digestores anaerobios. Han hecho evoluciones y al final el modelo que funciona mejor para digestores anaerobios son las palas convencionales. Lo que pasa que lo que varían son los perfiles. Es decir, hay varios fabricantes, todos sabemos los nombres, no voy a hacer publicidad, pero en concreto los señores de Invent en Alemania han dado un paso más adelante y las palas, además de tener ese perfil, vamos a decir, de ala de avión, en el extremo del perfil del ala de avión le han puesto ese, no sé cómo se llama, tiene un nombre técnico, lo que es el piquito del ala, que muchos aviones incluso tienen uno para arriba y uno para abajo. Un deflector, ¿no? Un deflector, sí, es un deflector que tiene en el extremo del ala para conseguir. Lo que es importante es que estos sistemas, al final, por supuesto, va a llevar el motor reductor, va a ir en la parte superior, la transmisión se va a hacer por un eje, la configuración del eje va a ser muy importante saber el par que queremos mantener, sobre todo ese torque. Bueno, al final, esto tiene un arranque. Tenemos que decir si queremos hacer un arranque suave, un arranque rápido, porque ese par es el que tiene que aguantar y es la que tiene que aguantar al final es la motorreductora. O sea, si nosotros queremos arrancar en directo, pues tenemos que tener mucho cuidado. A ver, yo siempre en estos equipos electromecánicos que están moviendo esos volúmenes, yo siempre aconsejaría, si se puede, poner arranques con suaves o con variador de frecuencia. Claro, si pongo un variador de frecuencia, tendré que tener en cuenta la electrónica, cables apantallados y todo lo que va derivado de los variadores de frecuencia. O sea, que al final una cosa me lleva a otra y tengo que tener cuidado. Pero para este tipo de digestores anaerobios, el hiperboloide se ha probado, pero todavía se sigue probando lo que es el sistema convencional, eje, pala inferior, pala media,
esos deflectores, esas formas que tienen de ala de avión. Perfecto. Y hablando de profundidades, Íñigo, ¿a qué profundidad deben instalarse los agitadores? Si es un agitador hiperbólico, lo más pegado al suelo posible. Ahí, Sí, cuanto más abajo, mejor. Abajo del todo. Y el problema que se plantea, si estamos hablando de agitadores convencionales, este agitador no puede ir abajo del todo pegado por el propio principio de funcionamiento. O sea, los fabricantes recomiendan, yo he visto el más bajo, me parece que era medio metro o incluso 1 metro, porque puedes producir efectos de cavitación. Volvemos al criterio náutico de los barcos. Las hélices de los barcos cavitan. De hecho, cuando vamos paseando por un paseo marítimo vemos hélices cavitadas y entonces ahí nos está marcando que no podemos ponerlo tan abajo porque, claro, puede cavitar y aunque tenga el mejor acero inoxidable que decías antes, José Miguel, de la vida, ese acero inoxidable puede cavitar y esa cavitación puede ya empezar a desequilibrar, a quitar material, se desequilibra el eje y ya la tenemos liada. Entonces, cuando es un hiperboloide, pegado al fondo. ¿Y si la profundidad es variable, Íñigo? Con el hiperboloide no hay problema, porque con que tengamos un poco de agua por encima del hiperboloide va a funcionar, porque siempre van a compensarse las cargas. El problema es si tenemos un agitador convencional horizontal, como el de la foto que os he enseñado, que claro, si baja mucho la lámina de agua, va a haber un vórtice y va a haber cavitación. Entonces, por eso en esa foto que os he enseñado había 2 agitadores a distintas profundidades. Entonces, cuando estaba totalmente llena la balsa, funcionaban los 2 y cuando bajaba el nivel tenían que parar uno y tener el otro. Claro, aquí tenemos que tener un control muy claro de lámina de agua. Claro, si es totalmente oscilante, tendremos que tener un sistema pues, de medición por boyas, medidas electrónicas, pues con algún tipo de sonda, porque al final si el cambio es repentino, pues se puede arruinar el agitador, pero va a producir una cavitación y sobre todo lo peor es que esté el agitador a medias aspas, como pasa con los barcos, cuando la hélice del barco está a media aspa, pues cuando puede cavitar y se te puede arruinar. Perfecto. John Smith nos pregunta, deseo consultar lo siguiente, he visto que se instala el agitador en la zona central de un puente, donde hay mayor probabilidad de pandeo. Y en función de las vibraciones, ¿cuál es el tipo de la cimentación y el tipo de anclaje del motorreductor del agitador? ¿O cuál es la recomendación del tipo de puente de la poza? ¿Cuáles son las consideraciones de diseño del puente? ¿En acero, en cemento? A ver, John, muy buena pregunta. Me gusta mucho. Cuando estamos trabajando con esos puentes, la condición va a ser el ancho. Es decir, ¿cuánto es la luz? ¿Cuánto es la luz que tiene el puente? Pero claro, si nos pasamos de luz, pues efectivamente eso va a pandear. Si la luz va a ser demasiado grande, siempre se recomienda desde fábrica, oye, este puente ponme unas columnas, unos soportes. Eso es lo primero. El tipo de anclaje, a ver, yo he visto instalaciones donde el puente de por sí ya es de hormigón, es de obra civil, con lo cual eso está integrado, está encofrado, no hay ningún problema. Cuando es un puente que se hace a posteriori, que se hace ya, pues se pone un puente metálico, yo los he visto incluso de materiales, hay veces que no hace falta ni siquiera hacer el puente completo, se hace un semipuente, la idea es poder llegar hasta tener acceso. Y si ya la balsa fuese muy, muy, muy grande, John, lo que se aconseja ya es hacer sistemas autoportantes, que es una torre donde se va a apoyar el equipo y el motor queda al aire para mantenimiento, pero para acceder a él, pues o tengo un tramo de puente que va desde el extremo hasta la torre autoportante, pero ya no necesito hacer un puente completo. Es decir, soluciones, ten en cuenta que muchas de las soluciones de los agitadores hiperboloides nacen de la necesidad de la gran industria papelera que hay en el norte de Alemania. Estos señores tienen instalaciones con anchos bastante considerables y la solución de instalaciones con puentes apoyados en torres autoportantes es muy común. Ellos al final dicen, mira, tengo una torre autoportante, llego aquí, o incluso hay veces que tienen torres autoportantes y lo tienen ahí y para ese mantenimiento pues que hay que hacer cada 2-3 años o pescan la torre y la sacan o llegan con una barca y hacen ese mantenimiento. Pero en este caso siempre están trabajando en seco para evitarse todos los problemas que puedan derivarse de tener el equipo bajo la mano. Perfecto, pues ya estamos con las últimas preguntas. Íñigo, creo que no hemos hablado sobre inclinación. ¿Cómo deben ser instalados los agitadores en el fondo de la balsa? Si vamos al hiperboloide, lo que marca es la plomada. Es decir, me dicen, no es que mi balsa el fondo es inclinado.
De hecho, la foto que os he puesto, el fondo está un poco inclinado. Aquí al final la inclinación, el equipo en la parte superior, lo que es el motorreductor, tiene una placa de apoyo que tiene 4 Synen blocks, eso tiene que estar horizontal. Entonces, nosotros cuando instalamos estos equipos van a plomada. Es decir, lo que está arriba es lo que tiene que estar totalmente horizontal. Si abajo yo tengo una inclinación de unos grados, no pasa nada. O sea, el hiperboloide no tiene que estar paralelo a la superficie del fondo. El hiperboloide tiene que estar en la plomada. O sea, cae como si fuese un plomo. Si estamos con agitadores convencionales horizontales, yo aquí, sinceramente, he visto de todo. Agitadores para arriba, para abajo, por un lado, para otro. Instalaciones, por ejemplo, que había material plástico Calnes, he visto que estaban mirando para abajo o estaban mirando para arriba. Allá va a depender un poco también criterio fabricante, pero en el caso de los hiperboloides, el que manda es la placa de montaje que está arriba, que tiene que ir justo en la horizontal. Perfecto, Íñigo. Y ya cerramos con esta pregunta. Además, es muy buena pregunta porque, como sabes, tenemos una alta audiencia de toda América, de toda Sudamérica o América Latina. Para la venta de estos agitadores hiperboloides, ¿tenéis representación o distribución en Sudamérica en estos momentos, Íñigo? Pues mira, Jorge, me encanta que me hagas esta pregunta porque precisamente la semana pasada estuvimos en IFAT en Alemania y la semana anterior estuvimos siempre hacemos una convención en Invent donde nos juntamos los representantes de todo el mundo. Y fue bastante grato poder compartir unos días con compañeros de México, con compañeros de Colombia, con compañeros de Chile. Es decir, la respuesta es que sí hay actividad en Sudamérica. Y siempre hay 2 formas de comunicarse. En cada país buscarlo, o lo más fácil es directamente puedes escribir a Invent, que tiene su página en Alemania, y ellos automáticamente te van a posicionar o te van a orientar al representante más cercano, que es el que te va a dar servicio. Y luego también hay proyectos que, como todos sabéis, son globales. Pues un proyecto que pueda ser en Chile, pero resulta que la ingeniería se hace en España. Entonces, claro, ahí hay labor de comunicación. Oye, pues mira, el proyecto, evidentemente, todo lo que es el cálculo que se hace desde Alemania, pero luego hay una comunicación entre la gente que podemos estar aquí en España, porque si la ingeniería se hace de España, pues luego la instalación final se hace en Chile o en el país que sea de Sudamérica, o si es en Colombia o si es en Perú, me da igual, o en Argentina o en México, pues ya se hace esa comunicación. Es decir, en ese aspecto toda Sudamérica queda totalmente atendida y no hay ningún inconveniente. Y yo siempre recomiendo pues, escribir directamente a Invent, que son los que os van a posicionar a quién va a ser vuestro interlocutor. ¿De acuerdo? Perfecto, Íñigo. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia personal y toda la experiencia que tenéis en la compañía con nosotros. Ha sido un verdadero placer, como te decía, tenerte hoy aquí. Quiero darle las gracias también especialmente a Iberospec por su patrocinio y por mostrarnos ese know-how sobre los sistemas de agitación. Quiero daros las gracias también a los más de 700 profesionales que os habéis registrado en el día de hoy. Gracias por vuestra participación. Y os recuerdo que en unos minutos el sistema os enviará el certificado de asistencia de forma totalmente automática para aquellos que estáis en directo. Además, para lo que queráis repasar algún detalle técnico, pues como siempre la sesión quedará alojada de forma permanente en nuestro campus virtual, donde se encuentran todas las sesiones que vamos realizando en el día a día. Nos vemos de nuevo en 15 días, en la sesión 8, ya vamos acercándonos al final, el jueves 28 de mayo a las 16:30 horas de España, donde hablaremos de diseño, instalación, operación y mantenimiento, en esta ocasión, de los equipos de preparación de polímeros en la EDAR, de la mano de otra empresa especializada en la temática como es Prominent. Así que no os los perdáis. Mi compañera Tina os estará dejando el chat ahora, en el chat os estará dejando o en la parte superior el link para que os podáis registrar. Y mientras tanto nos tenéis a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Gracias a todos y que tengáis una buena tarde. Íñigo, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Gracias, de verdad.